El análisis de riesgo en auditoría es crucial en la evaluación de los controles para asegurar que los estados financieros sean precisos y confiables, ya que esto va a formar parte fundamental en lo que va a ser la auditoría para la empresa. Cuando nos referimos al control interno, vamos a dar un breve concepto de lo que es este control interno. Vamos a mencionar que se refiere a los procesos diseñados para garantizar que en este caso la empresa funcione de manera efectiva, eficiente, para lograr los objetivos de la empresa. En este caso lo que se está buscando. Cabe mencionar que el control interno también va a ser un conjunto de medidas, políticas y procedimientos establecidos por una entidad para garantizar que sus recursos se utilicen de manera eficiente, efectiva y económica. El control interno tiene como objeto minimizar los riesgos y aumentar la capacidad de la entidad para el logro de los objetivos. Tengamos en cuenta que es importante alcanzar este logro de objetivos mediante este control interno. Vamos a mencionar también de los componentes que tiene el control interno y los ambientes de control. Entre las características importantes, podríamos decir que es un proceso continuo que proporciona una garantía razonable donde se va a adaptar al riesgo y está integrado en las operaciones empresariales. Esta característica también vamos a mencionar que va a ser parte de un plan de organización. El control interno es un proceso integral y debe ser planificado y organizado meticulosamente. También va a haber una segregación de funciones, ¿no? Que se deben separar las responsabilidades entre diferentes áreas de la organización para evitar conflictos de interés y fraudes que puedan llevarse adelante. Además que en control de acceso de los activos se debe establecer un sistema de control de acceso a estos activos y recursos de la organización para evitar su uso indebido. Entre otras características también que podemos mencionar es que los procedimientos de autorización deben establecerse para garantizar que las transacciones sean aprobadas por las personas adecuadas antes de ser procesadas. Además que los registros y documentación se deben mantener actualizados de todas las transacciones financieras, así como establecer un sistema de documentación adecuado, sin dejar de lado lo que va a ser la supervisión y el monitoreo, ya que se va a llevar a cabo una supervisión continua de los procesos de control interno y se va a realizar un monitoreo constante para identificar las posibles debilidades. ¿Ya? Estas características son esenciales para establecer un sistema de control efectivo en cualquier organización y deben ser adaptadas a las necesidades y particularidades de cada empresa para lograr el óptimo desempeño que busca esta empresa. Entre los componentes de control podemos mencionar lo que es el ambiente de control. Este ambiente de control va a establecer el tono en la parte superior de la organización y va a abordar la cultura de la ética, la integridad y los valores y la competencia del personal. También vamos a hablar de lo que va a ser la evaluación del riesgo, que en este caso las empresas deben identificar, evaluar y responder adecuadamente a los riesgos que pueden afectar a sus objetivos, ya sean riesgos inherentes, riesgos de control, ¿no? Entonces vamos a conocer respecto a los riesgos. También vamos a mencionar lo que son las actividades de control. Las actividades de control van a ser las políticas y procedimientos que van a ayudar a garantizar que las acciones de la empresa sean coherentes con sus objetivos. Otro componente es la información y comunicación. Las empresas deben generar, capturar y comunicar información relevante y fiable en un formato adecuado y en el momento oportuno. Y por último, uno de los componentes más importantes va a ser también el monitoreo de los controles. En este caso, las empresas deben revisar y evaluar periódicamente la adecuación del control interno y la toma de medidas para corregir las deficiencias.
Estos componentes son los principales elementos que van a conformar el control interno de una empresa y son necesarios para garantizar que se logren los objetivos establecidos y se minimicen los riesgos. Es importante que las empresas adapten estos componentes a sus necesidades y particularidades para asegurar su eficiencia y eficacia. También mencionamos lo que va a ser el análisis del sistema de control interno de la entidad auditada, donde en este caso va a ser un proceso rigurosamente medido mediante el cual los auditores van a evaluar la efectividad del sistema de control interno de la entidad. Este análisis de sistema de control interno va a ser un proceso crucial para lograr que una auditoría sea efectiva y eficiente. Además, este análisis implica la evaluación de los componentes del control interno, ya sea el ambiente de control, la evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo de los que hemos hablado entre los componentes, ¿no? Para llevar a cabo este análisis del sistema de control interno, la entidad auditada debe realizar varios procedimientos, como ser entrevistas con el personal clave, revisiones de documentación relevante, pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas. El objeto va a ser determinar la efectividad y la eficacia del sistema de control con relación a los objetivos de la entidad. Siempre tiene que estar vinculado con estos objetivos. ¿Ya? El objetivo va a determinar esta efectividad. Además, se va a identificar las debilidades y áreas de mejora y va a proporcionar recomendaciones para que la empresa mejore su control interno. Es importante que los auditores tengamos un conocimiento profundo de los componentes del control interno y puedan aplicar estos conocimientos en la evaluación del sistema de control interno de la entidad. Además, se debe mantener una comunicación clara y efectiva con la entidad auditada a lo largo del proceso para asegurarse de que estos aborden las debilidades identificadas y se realicen las mejoras en el control interno. Cuando hablamos del ambiente de control, vamos a hablar específicamente de lo que va a ser una cultura corporativa. La cultura corporativa de una empresa va a afectar el comportamiento de sus empleados. La auditoría va a investigar para asegurarse de que la cultura promueva la honestidad y la integridad en cada empresa. Además, cuando hablamos de lo que va a ser la cultura corporativa, vamos a referirnos al conjunto de los valores, las creencias, hábitos y prácticas que van a caracterizar en una empresa y que va a influir en la forma en que se realizan las tareas diarias, desde la toma de decisiones, cómo se interactúan con los clientes, con los empleados, ¿no? Esta cultura corporativa es importante porque influye de manera en que los empleados se desempeñan en una empresa, en la manera que los clientes perciben la marca de la empresa mediante este desempeño, ¿no? La cultura corporativa tiene que ser sólida y positiva. Puede ayudar a la mejora en la satisfacción y la productividad de los empleados. Tiene que además fomentar la lealtad de los clientes y la mejora en la reputación de la empresa. Para desarrollar una cultura efectiva, es importante que las empresas definan claramente sus valores y objetivos y que los comuniquen de forma efectiva con los empleados. También es importante que se fomente la colaboración y el trabajo en equipo, se motiva y se recompensa el buen rendimiento y se fomenta la información en el aprendizaje continuo. La cultura corporativa también debe adaptarse a los cambios y evolucionar a medida que la empresa crece y se desarrolla para garantizar que sigue siendo relevante y efectiva a largo plazo en este caso, ¿ya? Tengamos en cuenta que los líderes de la empresa tienen un papel fundamental en la promoción y mantenimiento de una cultura corporativa positiva. Evaluación del riesgo. Los auditores vamos a evaluar el riesgo de la empresa y se van a diseñar procedimientos de auditoría que van a ser relevantes para esto, ¿no?
porque no olvidemos que el riesgo es un proceso sistemático que implica la identificación y el análisis de peligros, ¿no? Y estos riesgos pueden estar presentes en un entorno determinado. El objetivo de la evaluación del riesgo va a ser determinar el grado del riesgo asociado con un peligro o situación de riesgo específico, para así poner en marcha las medidas que permitan eliminar y reducir este riesgo. Para llevar a cabo esta evaluación del riesgo se pueden, por ejemplo, seguir los siguientes pasos, ¿no? Identificar los peligros que se deben identificar, que estén presentes en el entorno de la empresa. También identificar quiénes están expuestos al peligro, en este caso las personas o elementos que están expuestos al peligro, ¿no? A nivel empresarial. También puede verse la probabilidad de que se produzcan algunas consecuencias. También implementar medidas de control para eliminar y reducir este riesgo, y sobre todo la supervisión, donde se debe revisar regularmente las medidas de control para garantizar su eficacia y evaluar los riesgos. Cuando hablamos del sistema de información contable y la comunicación, vamos a evaluar la información financiera, porque esta va a fluir dentro de un sistema el cual va a proporcionar una información valiosa para la empresa. Tengamos en cuenta que estos sistemas de información contable van a ser un conjunto de procedimientos y técnicas que se van a utilizar para recopilar, almacenar, procesar y presentar información financiera y contable, que sea relevante para la toma de decisiones en una empresa u organización. Estos sistemas suelen estar diseñados para integrarse con otras áreas de la empresa, como la gestión de inventarios, gestión de recursos humanos, gestión de proyectos, lo que permite una gestión más eficaz de la empresa en su conjunto. Estos sistemas de información contable pueden incluir la variedad de módulos para funciones específicas, como una gestión de cuentas por cobrar. También, por ejemplo, podemos hablar de unas cuentas por pagar. La gestión, por ejemplo, de lo que va a ser los sueldos y salarios a nivel de recursos humanos, ¿no? El control de costos, por ejemplo, puede estar inmerso en esto. También la generación de informes financieros. Estos módulos se van a integrar para proporcionar una visión completa y coherente de la situación financiera y contable de la empresa. Entre las ventajas de contar con un sistema de información contable se encuentra la rapidez del procesamiento de la información y la precisión de la información financiera y contable. La eficiencia en la toma de decisiones, que es lo más importante para nosotros, y la mejora en la gestión de los recursos financieros. También vamos a mencionar lo que va a ser la capacidad de generar informes financieros que sean contables, precisos y oportunos. Actividades de control. Va a incluir lo que van a ser las políticas, procedimientos que una empresa tiene en su lugar para asegurarse de que su negocio opere de manera efectiva y eficiente. Cuando hablamos de las actividades de control, vamos a decir que son parte importante de un sistema de control, que están diseñadas para garantizar que se cumplan los objetivos establecidos y se eviten o mitiguen los riesgos identificados. Entre algunas de estas actividades de control interno más comunes podemos mencionar que está, por ejemplo, la segregación de funciones, donde se va a separar las funciones que implica la autorización del registro y la custodia de activos, por ejemplo, para evitar fraudes. Vamos a hablar también de lo que va a ser la verificación y supervisión de las transacciones y actividades para asegurar la integridad de los registros contables. También podríamos mencionar los accesos restringidos, donde se va a limitar el acceso a los activos y sistemas de información, protegiendo de estos accesos no autorizados a personal que no compete en ese sentido.
También vamos a mencionar como una actividad de control una revisión periódica para realizar revisiones de los procesos que tiene la empresa para identificar las deficiencias y áreas de mejora. También mencionamos una protección física, por ejemplo, donde vamos a asegurarnos de que los activos de la empresa, ya sean los edificios, inventarios y equipos, estén debidamente resguardados, ¿no? Otra de las actividades de control va a ser la capacitación de los mismos empleados sobre estos controles internos que puedan ocurrir en la empresa y el cumplimiento de las políticas de dichas empresas. Estas actividades van a proporcionar una capa adicional, podríamos mencionar, de seguridad y control para la organización, contribuyendo a la eficiencia y eficacia del cumplimiento del logro de los objetivos empresariales. El monitoreo del control interno. Cuando hablamos del monitoreo del control interno, vamos a hablar de implementar y ejecutar, en este caso, los planes de auditoría que tengamos relevantes a esto, ¿no? Va a ser la implementación eficiente sobre estos planes que pueden asegurar la autoevaluación completa del control interno de la empresa. También nos vamos a basar en lo que va a ser la documentación para documentar los hallazgos de auditoría, las evidencias que podamos tener durante el proceso de la auditoría para ayudar a los auditores a evaluar posibles riesgos y vulnerabilidades del control interno. También hablamos de una revisión independiente, ya esto mencionando en la independencia que conlleva ser auditor, ¿no? Las revisiones independientes pueden proporcionar una evaluación imparcial de lo que va a ser el control interno en la empresa. Este monitoreo de control interno es una actividad esencial en cualquier sistema de control interno y se refiere a la supervisión continua y evaluación del funcionamiento del conjunto de actividades del control interno. Es importante, ¿por qué? Porque va a permitir identificar oportunamente posibles deficiencias en el sistema de control interno y tomar medidas para corregirlas antes de que se conviertan en problemas mayores. Es por eso que tiene que ser una aplicación oportuna para este proceso. Ya el monitoreo de control interno se puede llevar a cabo de varias maneras, incluyendo, por ejemplo, la revisión de documentos, informes financieros, la observación directa de las operaciones de la empresa, la realización de entrevistas a empleados clave, la revisión de resultados de auditorías internas y externas que pudieran darse en algunas gestiones pasadas o en la gestión actual que se esté llevando adelante, entre otros, ¿no? La evaluación del monitoreo de control interno también va a ayudar a identificar los puntos débiles en un sistema de control interno y va a apoyar con la mejora continua de estos procesos, siempre buscando el logro de los objetivos que pueda, en este caso, buscar y alcanzar la empresa para ser eficiente y eficaz. Además, es importante destacar que el monitoreo de control interno también va a involucrar a la alta gerencia de la empresa, no simplemente a los niveles bajos, ¿no? Esta alta gerencia debe estar comprometida con el proceso y buscar continuamente la mejora de las actividades de control interno para garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos de la organización. Entre las limitaciones que podamos mencionar en el control interno, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es el costo-beneficio. Cuando hablamos del costo-beneficio, lo vamos a mencionar como una herramienta de análisis, ¿no? Puesto que van a ser las medidas de control adicional las que puedan tener un costo significativo para la empresa, ¿no? Entonces, esta herramienta de análisis va a permitir evaluar los costos y los beneficios de cada inversión que podamos realizar, cada proyecto o determinar la decisión empresarial que puedan significar esto, ¿no? Este análisis se va a utilizar para determinar si los beneficios esperados de una inversión superan los costos asociados y si es viable llevarla a cabo. El análisis del costo-beneficio implica
cuantificar los costos como los beneficios de una acción y luego comparar los dos valores para determinar si la acción es rentable en términos generales. Si el valor de los beneficios es mayor que el valor de los costos, entonces la decisión es rentable. Por tanto, el costo-beneficio es útil para tomar decisiones a nivel empresarial, decisiones a nivel gerencial y en algún caso para nosotros que somos auditores también una decisión a nivel de auditoría, ya que nos va a ayudar en la emisión de un dictamen o en la emisión de un informe, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos realizando la auditoría tenemos que tener en cuenta que nuestro principal activo es el tiempo, ¿no? Entonces, para nuestras muestras y buscar la evidencia, entonces tenemos que ver ese costo y el beneficio, ¿ya? Para evaluar, en este caso, también los proyectos y estrategias a largo plazo. Es importante tener en cuenta que el análisis del costo-beneficio no siempre es una herramienta perfecta y que pueden existir factores intangibles que no puedan cuantificar a la hora de tomar decisiones. No obstante, es una técnica útil para entender las implicaciones económicas y financieras de una decisión empresarial. Entre otras limitaciones, podemos hablar del control interno, están los errores omitidos. El control interno no puede garantizar que no existan errores omitidos, en este caso en los estados financieros. Estos errores omitidos en el control interno pueden ser errores o fallas que no se hayan detectado o corregido mediante los procesos del control interno establecidos en la empresa. Estos errores pueden tener consecuencias graves en la gestión y operación del negocio, así como en la calidad de los estados financieros, ¿no? Y obviamente esto va a repercutir en lo que va a ser la toma de decisiones, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que es importante este punto en el control interno. La identificación y la corrección de los errores es una de las principales funciones del sistema de control interno. Y es importante ¿para qué? Para mantener la integridad de los registros contables y financieros de la empresa. También la falta de detección y corrección de estos errores puede llevar a situaciones como sobreestimaciones de ingresos, por ejemplo. Pueden estar la opción donde puedan ocultar deudas o pasivos, otros efectos negativos en las operaciones empresariales, ¿no? Entonces, por tanto, es importante asegurarse de que este sistema de control interno de la empresa esté diseñado, ¿ya? Esté diseñado de manera adecuada y que los procedimientos de monitoreo y revisión estén constantemente en ejecución para detectar y corregir cualquier error omitido. Además, la capacitación y actualización constante del personal de la empresa en relación con los procedimientos y políticas del control interno va a ser un factor importante y esencial para minimizar la probabilidad de que existan errores omitidos. Otra de las limitaciones vamos a mencionar que es el cambio en el control. En este caso es el cambio en el control interno. El cambio en el control interno puede no ser efectivo si hay un cambio de gestión, por ejemplo, el cual en este caso no se va a estructurar en la empresa, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que el cambio de control interno puede variar porque eso implica un proceso en el cual ya se tiene propuesto algo, ¿no? Donde va a ser una situación en que los individuos o grupos que anteriormente estaban a cargo de un sistema de control interno de una empresa son reemplazados por otras personas o por otros equipos,
¿no? Entonces, esto puede incurrir por varias razones en la rotación, por ejemplo, de personal, la reorganización de la empresa, la fusión de empresas, por ejemplo, entre otros, ¿no? Es importante tener en cuenta que este tipo de cambios va a afectar significativamente al funcionamiento del sistema de control interno, ya que los nuevos responsables pueden tener en este caso su propio enfoque y una metodología en cuanto al diseño e implementación del sistema de control interno. Y es por eso que acostumbrarse o tomar nuevamente en este caso ponerse en marcha con este nuevo proceso va a tener en este caso su significancia a futuro. Es por eso que es fundamental que tenemos que establecer procesos y políticas claras para el cambio en el control interno, ¿no? Además que una empresa, para garantizar la transición, tiene que ser una transición suave y efectiva, ¿no? Porque es importante asegurarse de que los nuevos responsables del sistema de control interno estén adecuadamente capacitados y tengan una comprensión profunda de los objetivos y procesos empresariales, ¿no? Entonces, es por eso que este cambio de control interno, entonces, tiene ese impacto, ¿no? Ese impacto a nivel empresarial. Ahora vamos a hablar de lo que son los errores involuntarios. En el control interno. El control interno puede, en este caso, no garantizar que no haya errores, ¿no? Debido a que estos pueden ser errores involuntarios por parte de los empleados, ¿ya? Estos errores involuntarios pueden ocurrir por varios motivos, ¿no? Tal vez por la falta de capacitación que hayan tenido. Puede ser, no sé, si mencionamos, podríamos hablar de la falta de supervisión que podría existir, también el monitoreo que en algún caso puede fallar, o la implementación inadecuada de algunas políticas y procedimientos, y sobre todo la falta de responsabilidad de cada empleado, ¿no? En relación con el cumplimiento de los controles internos y la búsqueda del logro de los objetivos de los mismos. En este caso, para minimizar la probabilidad de los errores involuntarios, es importante que la empresa establezca políticas y procedimientos claros, ¿no? Que se vayan mencionando constantemente, semanalmente, en reuniones, en capacitaciones, ya que se realice una capacitación regular del personal y que se realice evaluaciones periódicas de este sistema de control interno, ¿no? Para evitar estos errores. ¿Por qué estas evaluaciones periódicas? Para que podamos identificar cualquier posible brecha o error potencial que se esté formando, ¿no? Entonces, para poderlo corregir a tiempo, ¿ya? También va a ser importante tener en cuenta que se tengan los procedimientos claros y efectivos de reporte y seguimiento para corregir cualquier problema identificado, ¿no? Además es importante, tengamos en cuenta esto, que la empresa tiene que establecer una cultura de control interno sólida, ya en que los empleados sean conscientes de la importancia de este control interno, ya, y que se sientan responsables de cumplir todos estos procesos, políticas y procedimientos, de manera en la que se puede reducir la probabilidad de errores involuntarios, ¿no? En el control interno, y que puedan ser garantía de que la empresa opere de manera efectiva y más eficiente en lo que va a ser el logro de los objetivos, ¿ya? Siguiente punto, vamos a hablar de lo que va a ser el éxito del análisis del riesgo en la auditoría. Cuando vamos a hablar del análisis del riesgo en lo que va a ser la auditoría, tenemos que mencionar que es fundamental
para lograr el éxito de un proceso de auditoría, nos vamos a enfocar en el objetivo del análisis de riesgo, donde va a ser identificar y evaluar los riesgos claves que pueden afectar sobre todo lo que va a ser la eficiencia y la eficacia de los sistemas de control interno de la empresa, ¿no? Y obviamente esto va a tener un impacto en los resultados de la auditoría, ¿ya? Ahora, al identificar y al comprender los riesgos específicos que se enfrenta la empresa, nosotros los auditores podemos enfocar nuestro esfuerzo en las áreas críticas y diseñar los procedimientos de auditoría adecuados para abordar estos riesgos, ¿no? Entonces, por eso que es importante la identificación del riesgo, ya que va a ser el análisis del riesgo donde va a identificar estos riesgos que enfrenta la entidad auditada, ¿ya? Esto permite que una auditoría sea más efectiva y eficiente y que proporcione una mayor confianza en los resultados de auditoría para proporcionar la razonabilidad de dichos resultados, ¿no? El análisis de riesgo también tengamos en cuenta que va a ayudar a la empresa a identificar las áreas donde se necesiten mejoras. En este caso, las mejoras en el sistema del control interno, ¿ya? Lo que puede resultar en una mejora de la eficiencia y la eficacia de las operaciones de la empresa. En resumen, el análisis de riesgo va a ser una herramienta, igual que nos va a ayudar, una herramienta crítica en la auditoría, ya que va a ayudar a lograr el éxito y el proceso de auditoría y la mejora continua en lo que queremos, ¿no? Que va a ser la mejora en el sistema de control interno de la empresa. Cuando hablamos de la evaluación y diseño de procedimientos, vamos a hablar que va a ser a su vez donde van a estar los riesgos identificados y evaluados. Estos riesgos los va a evaluar el auditor, donde va a diseñar estos procedimientos para mitigar y evaluar los riesgos identificados, no tengamos en cuenta esto. Esta evaluación y el diseño de procedimientos van a ser importantes porque, al igual que la identificación del riesgo, esta va a ser una herramienta que vamos a utilizar para lograr la eficiencia y la eficacia, en este caso, de la gestión de los procesos y actividades, ¿no? Actividades que requieren, en este caso, las mejoras en cuanto a lo que va a ser la eficiencia, eficacia, efectividad, ¿no? La economía también de los mismos. Además que se pueden identificar los posibles riesgos que se cuenten en el proceso, ¿no? En dicha evaluación. ¿Por qué? Porque una vez identificados los problemas y los puntos débiles en los procedimientos, se pueden diseñar e implementar procedimientos mejorados, ya que permitan una mayor eficacia y eficiencia en la empresa. El diseño de procedimientos además va a implicar la creación de procesos y procedimientos claros y bien definidos que aseguran la correcta realización de las actividades y tareas empresariales. En el diseño de procedimientos, que deben considerarse diversos factores como la facilidad del uso, la eficacia y la eficiencia de los procesos, la seguridad y la complejidad también de dicho proceso. En este caso, resumiendo, podemos decir que la evaluación va a ser un diseño de procedimientos, ya que son una herramienta crítica para la optimización de la gestión empresarial y la mejora continua en los procesos de las actividades, y mucho más que a nosotros como auditores nos va a servir para emitir nuestro informe y para la emisión también de un dictamen, ¿no? Cuando hablamos de la comunicación, vamos a hablar de que el auditor, en este caso, se va a comunicar con la dirección de la empresa para resolver cualquier problema. ¿Por qué? Porque la comunicación es un componente clave, mencionándolo en el sistema de control interno, ¿no? La comunicación adecuada y efectiva dentro de una empresa va a ser esencial para asegurar que el empleado, por ejemplo, esté alineado con las políticas y procedimientos establecidos para el control interno, ¿no? Para que se asegure también, en este caso, los informes y que la información sea precisa y confiable.
Además que la comunicación, cuando mencionamos el control interno, va a tener varias formas, incluyendo la capacitación, puede haber reuniones regulares a nivel de gestión, puede haber una publicación de políticas, procedimientos, el uso de tecnologías de información. Entonces tenemos que garantizar que esta comunicación sea ilimitada, ¿no? Que se vaya acompañada de un seguimiento y una capacitación también, ¿no? Entonces vamos a decir que la comunicación va a ser la adecuada dentro de una empresa porque va a desempeñar un papel muy importante, sumamente importante, y un papel crítico en el logro del control interno, pero a nivel de que sea efectivo y eficiente. Entonces esta comunicación de control interno va a ser necesaria para garantizar, tengamos en cuenta esto, garantizar que todos los empleados entiendan y cumplan con las políticas y procedimientos establecidos para garantizar que los informes y la información, en este caso, sea precisa y sea confiable, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso. Cuando hablamos de la consistencia del control interno, vamos a mencionar que va a ser el éxito de un análisis de riesgo, ¿no? En lo que va a ser la auditoría de una empresa. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la coherencia y de la rigurosidad de los procedimientos de auditoría utilizados, ¿ya? Además, esto es importante. ¿Por qué? Porque se va a referir a lo que va a ser la uniformidad y la estabilidad de la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para prever, en este caso, para prevenir y detectar posibles fraudes, ¿ya? Estos fraudes y errores y otros riesgos que pueda tener el negocio. Además, vamos a mencionar de una alta consistencia en el control interno, puesto que va a garantizar que las operaciones sean realizadas de manera uniforme en todas las áreas de la empresa y permite que los informes y la información obviamente sean precisos, y eso va a conllevar a que sea una información confiable. Tengamos en cuenta que esto nos va a servir para una buena toma de decisiones. Ya para lograr una alta consistencia en este control interno, vamos a mencionar que sea necesario que se establezcan las políticas y procedimientos. Cabe redundar, ¿no?, que estas políticas y procedimientos tienen que ser de igual forma claros y bien diseñados, que todos los empleados estén capacitados y obviamente tienen que estar capacitados en su aplicación, y que se realicen las revisiones y evaluaciones regulares para poder identificar y corregir cualquier desviación o vulnerabilidad en el proceso. Además, la comunicación efectiva y la responsabilidad pueden ser parte fundamental para mantener las consecuencias en el control interno de toda la empresa. En este caso vamos a mencionar a modo de resumen que va a ser la consistencia una medida de la efectividad y la eficiencia del sistema de control interno de una empresa, y su logro esencial para minimizar lo que van a ser los riesgos, la mejora de calidad de la información y obviamente la mejora en los informes generados. Unas recomendaciones finales cuando vamos a mencionar el control interno va a ser la primera, identificar los riesgos. Cuando hablamos de los riesgos, vamos a identificar todos los riesgos posibles que puedan estar implícitos en esto, y se va a diseñar procedimientos específicos para cada uno. Estos riesgos van a estar relacionados obviamente con un proceso clave de gestión de riesgos que van a implicar esta evaluación de los mismos, ¿no? Porque es un riesgo potencial que va a enfrentar una empresa en su entorno, ¿no? Porque el objetivo de identificar estos riesgos es para que la empresa pueda prepararse para los posibles riesgos y minimizar su impacto en la organización, ¿ya?
Entonces, por eso es importante que tengamos que reunir la información y llevar a cabo el análisis de los riesgos, incluyendo la evaluación de las áreas de la empresa que son más vulnerables, ya, y el análisis de los elementos anteriores y las tendencias actuales en el mercado. Obviamente se pueden utilizar diversas técnicas, como ya habíamos mencionado, como son entrevistas con expertos, análisis, por ejemplo, de documentos, encuestas, observación y el análisis de datos, entre otras técnicas que podamos utilizar de auditoría, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vez identificados estos posibles riesgos, vamos a evaluar su impacto y la probabilidad de que puedan ocurrir, y si ocurren, determinar su importancia y la prioridad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a la empresa a determinar las medidas necesarias para su mitigación, para la transferencia y la aceptación o evitación de cada riesgo identificado, ¿no? En resumen, identificar los riesgos va a ser un proceso clave en la gestión de riesgos empresariales o a nivel de auditoría, porque esto nos va a ayudar a comprender mejor los riesgos que se enfrentan y obviamente tomar las medidas adecuadas para minimizar el impacto de los mismos. Otra recomendación final va a ser la evaluación en el control interno, donde vamos a mencionar que sistemáticamente este control interno de la empresa tiene que asegurar su efectividad, ¿no? Porque cuando hablamos de la evaluación del control interno, vamos a considerar obviamente los 5 componentes que hemos mencionado, y está en la norma, en la NIA 315, donde vamos a enfocarnos en el ámbito de control, la evaluación de riesgos, actividades de control, la información y comunicación y el monitoreo, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para que podamos nosotros evaluar eficazmente este control interno en la empresa, para obviamente realizar unas pruebas de diseño, pruebas de efectividad operativa en los procesos claves, ¿no? También es necesario documentar estas evaluaciones y las identificaciones también de lo que va a ser la madurez, y tomar una decisión correcta, ¿no? Para la mejora de cualquier debilidad identificada. Ya este conjunto de estas evaluaciones va a permitir que la empresa tenga comprensión clara del sistema de control interno y asegure que esté funcionando de manera efectiva y eficiente. Y la última recomendación final van a ser de documentar todos los procedimientos, ¿no? Todos los procedimientos que se realicen a nivel de control interno, ¿ya? Puesto que esto va a asegurar, ¿qué cosa? Primero, los hallazgos, ¿no? Los hallazgos, la evidencia que podemos conseguir de auditoría, y estos obviamente van a ser una referencia futura para que podamos nosotros directamente basarnos en eso, si se ha hecho un cumplimiento, si se ha hecho un seguimiento, ya, porque este proceso va a implicar a crear de alguna forma y mantener un conjunto de documentos escritos que van a describir todo este detalle de ese proceso particular, ya incluyendo los pasos específicos, las responsabilidades y los controles en cada tarea. Ya esta documentación va a ayudar a la empresa para que sea más eficiente, ya que permita que los empleados puedan trabajar de manera más eficiente, minimizar la necesidad de entrenamiento repetitivo, por ejemplo. También tengamos en cuenta que tiene que ayudar a lo que va a ser aumentar la eficacia y eficiencia en el control interno para garantizar que las operaciones se realicen de manera uniforme y consistente en toda la empresa, ¿ya? Para la documentación de los procesos también tiene que realizarse esto de manera efectiva, y obviamente se deben seguir varios pasos, ¿no? Entre estos tal vez podríamos mencionar el primero, como identificar un procedimiento donde se necesita documentar y definir un alcance del proceso, ¿no? Luego, por ejemplo, podemos decir que se debe describir los pasos detallados requeridos para completar esa tarea, ¿no? Especificando qué cosa, las responsabilidades de los empleados, los controles necesarios, ¿no? Y tal vez un último paso, finalmente vamos a revisar y actualizar regularmente todos esos documentos para asegurarnos de que se reflejen con precisión,
¿no?, los procesos actuales y para mantener la consistencia de la empresa también. En resumen, documentar estos procedimientos va a ser esencial para mejorar el control interno y la eficacia de la empresa, tanto en términos de eficiencia como minimizar los errores y los riesgos potenciales. Conclusiones. Directamente vamos a mencionar estas tres conclusiones, donde la primera vamos a hablar en la protección de la empresa, que va a ser el análisis del riesgo. ¿Por qué? Porque también va a ser crucial para ayudar a proteger la empresa de posibles fraudes y errores involuntarios, tengamos en cuenta. La importancia va a ser el análisis del riesgo, que va a ser una parte importante en la auditoría, puesto que esto va a ayudar a garantizar la precisión, confiabilidad de los estados financieros de la empresa, también referido a lo que son los controles, las políticas y procedimientos que se realizan, ¿no? Y una tercera conclusión va a ser el uso adecuado de dichos procedimientos, protocolos de auditoría que pueden ayudar a garantizar que el riesgo de la empresa sea manejado de manera efectiva. Y es de esta forma que terminamos con esta sesión. Y ya nos vemos en otra sesión posterior, continuando a lo que va a ser nuestro tema del análisis del riesgo. Muchas gracias por su atención.